El misterioso lado oculto de Sodoma y Gomorra, revelaciones que cambian la historia. Pocos imaginaron lo que realmente ocurrió aquella noche. La luna brillaba intensamente sobre los oscuros callejones de Sodoma, mientras un aire pesado, cargado de secretos, soplaba entre las piedras frías. Las risas y susurros de la gente resonaban, ocultando un ambiente de tensión apremiante. Esa noche, todo cambiaría para los habitantes de esta ciudad repleta de excesos. Lot, un hombre justo en medio de la corrupción, paseaba nervioso por el mercado. Sentía un nudo en el estómago, como si algo ominoso se acercara. Las llamas de las antorchas titilaban, proyectando sombras inquietantes. La atmósfera era espesa, como si la tierra misma se debilitara ante un destino irreversible. Un murmullo recorrió el aire, una advertencia inaudible que resonaba en su mente: ¿estás listo para enfrentar la verdad? Sodoma y Gomorra, ciudades prósperas y vibrantes, eran también sinónimos de inmoralidad y desdén por lo sagrado. En esta época de decadencia, Lot se debatía entre su deber y su deseo de proteger a su familia. Las palabras de su tío Abraham retumbaban en su corazón: tienes que encontrar el camino de la justicia. Su presión aumentaba, como el retumbar de un tambor que indica el peligro inminente. Mientras avanzaba, Lot vislumbró figuras sombrías en la penumbra. Eran los ángeles, enviados como heraldos de advertencia. Su presencia era imponente, y el aire a su alrededor zumbaba con un extraño poder. Lo miraron con ojos llenos de sabiduría y tristeza, y él entendió que su papel en esta historia iba más allá de lo que podía imaginar. Eran emisarios de algo más grande, una revelación que temía y anhelaba a la vez. Lot sintió una lágrima resbalar por su mejilla cuando pensó en el futuro de sus hijas. Las palabras de advertencia de los ángeles pesaban sobre él: debes huir antes de que sea tarde. Pero el eco de las risas hedonistas resonaba en su mente, ensordecedor. ¿Podría abandonar todo lo que conocía? ¿Podría salvar a su familia de la oscuridad que tan hábilmente se había apoderado de sus corazones? En los años que habían pasado, un silencio aterrador había invadido las calles. Las visiones de destrucción danzaban en su mente, como llamas voraces consumiendo todo a su paso. La ciudad estaba suspendida en un frágil equilibrio, y el futuro pendía de un hilo. Un súbito estallido de risa interrumpió su miedo. La alegría aparente en medio de la tormenta le provocaba un profundo desasosiego. Era posible que en esa algarabía se escondiera la condenación de su gente. Cuando la brisa trajo ecos de lo que estaba por venir, Lot se quedó paralizado. Las palabras de los ángeles resonaban, ahora más fuertes: el tiempo se acaba. ¿Sería capaz de tomar la decisión correcta antes de que fuera demasiado tarde? En ese instante, una luz brillante iluminó el cielo, y las sombras del destino se proyectaron con intensidad. El aire se volvió helado. Justo antes de que el caos comenzara, Lot sintió el profundo peso de la historia en sus hombros. Hey, antes de continuar con esta asombrosa historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. Lot se encontró, en medio de aquella noche cargada de premoniciones, atrapado entre el deber y el amor por los suyos. La luz que iluminó el cielo se desvaneció rápidamente, dejando tras de sí un eco de confusión y miedo. Aquella fue una señal, un llamado que rebotaba en su corazón, un recordatorio helado de que los tiempos eran oscuros. Sintió una mano en su hombro. Era uno de los ángeles, su mirada encontrada con la de Lot, como si pudiera leer dentro de su alma desgarrada. No temas, Lot, dijo con voz poderosa y suave. Tu justicia ha sido escuchada, pero tu ciudad no tiene esperanza. Debes moverte ahora, porque la destrucción ya ha sido decretada.
Las palabras resonaron en su interior, pero también surgió un nuevo temor. ¿Qué pasará si no puedo convencer a mi familia? Ellas no desean abandonar su hogar. La imagen de sus hijas riendo y jugando en las calles le invadió el pensamiento, una cruel ironía frente al inminente peligro que acechaba. Los ángeles, conscientes de su conflicto, lo guiaron hacia su casa. La salvación puede encontrarte si el amor te impulsa a actuar. Lo que importa no es lo que dejas atrás, sino lo que buscas por delante, murmuró el mensajero al tiempo que avanzaban. Sin embargo, audaces y ensordecedores ecos de desatinos de la ciudad, ruidos de placeres mundanos, lo detuvieron en su camino. Al llegar a su hogar, encontró a sus hijas, todavía ajenas al luto que lo abatía. Les habló de la advertencia que había recibido, del peligro que amenazaba su seguridad. Debemos salir de aquí, hay que huir hacia la montaña, antes de que sea demasiado tarde, imploró, su corazón palpitando con desesperación. Aún así, sus esposas, Sabá y Mara, miraron a su padre con asombro. Pero padre, ¿por qué temes a lo que nunca hemos visto? Esta ciudad es nuestra vida. ¿Por qué abandonarla por miedo e incertidumbre? Sus palabras eran una mezcla de inocencia y desafío, llevadas por la fe ciega en la percepción de la norma y la atmósfera que les había rodeado toda su vida. En un intento por salvarlas, Lot clamó a su esposa. El juicio ha caído, lo que está por venir no es meramente consecuencia del desequilibrio, sino de un acto divino que ya se cierne sobre nosotros. No podemos ignorar lo inevitable. Si permanecemos, pereceremos. Sin embargo, la duda en sus ojos pesaba como un yugo, su súplica resonaba en un océano de desconfianza. Antes de haber recibido respuesta, el cielo comenzó a cruzarse con destellos violentos. Truenos resonaron, marcando el principio del fin, como un canto de guerra que sacudía los corazones. Una revelación surgiendo entre las sombras, el tiempo se agota, y aún no han decidido. Lot, sintiendo la inminente presión, miró a sus hijas y a su esposa, comprendiendo en ese lapso, que sus decisiones no solo afectaban a su familia, sino a todos aquellos que conocían su nombre. Podía ver en sus rostros la incertidumbre y, en su interior, una búsqueda de respuestas a preguntas aún no formuladas. ¿Podría realmente salvar lo que más amaba y dejar atrás lo que podía ser su perdición? Finalmente, un destello iluminó la noche con mayor intensidad. Algo poderoso se acercaba, no solo un juicio, sino una clara revelación que cambiaría su vida. Mientras el caos crecía a su alrededor, supo en el fondo de su ser que la noche de esa espera se tornaría en una batalla de creencias, un clamor por el futuro. ¿Cuál sería el verdadero sacrificio que les llevaría a la salvación, y a qué precio? Sin más tiempo que perder, Lot sintió el peso de sus decisiones acumulándose. Desde la lejanía, aunque amenazante, una voz resonó claramente por encima de la tempestad: «Sal de la ciudad, pues aquí no habrá descanso». La salvación aguarda, pero solo para aquellos que elijan el camino de la luz. Con el corazón ardiente y una última mirada a la ciudad que había sido su hogar, dio el primer paso hacia el misterio de lo desconocido, con la esperanza de que, en la oscuridad, aún hubiera luz. Con el primer paso dado, Lot sintió que el peso de su elección flotaba en el aire a su alrededor. La escena familiar se desdibujó en su mente, transformándose en un lienzo de recuerdos y promesas perdidas. A medida que el eco de sus palabras se desvanecía en la bruma de la noche, un silencio tenso se apoderó de ellos. El cielo retumbó una vez más, pero esta vez la voz de los ángeles se escuchó más fuerte. «Levanta tus ojos, Lot. No temas la oscuridad que se cierne sobre ti, porque la luz siempre ha tenido un camino preparado». Sus hijas, abrumadas por la inminencia del peligro, comenzaron a sentir la urgencia en el rostro de su padre. La incredulidad cedió lentamente, dejando espacio a una chispa de fe, y aunque el temor aún danzaba en sus corazones, la voz de su progenitor sonaba cada vez más convincente. Dejen lo que conocen y abracen lo desconocido, porque la salvación se encuentra en aquel que tiene fe. Lot, al ver que sus hijas finalmente se movían, sintió como si la carga de su responsabilidad se aligerara. Sin embargo, aún había un resquicio de duda, una sombra de preocupación que se aferraba a su mente.
¿Y si no eran lo suficientemente rápidas? ¿Y si el juicio ya había comenzado? El tiempo parecía correr como un río desbordante, arrastrándolo hacia lo inevitable. Cuando llegaron a la entrada de su hogar, un estruendo sacudió la tierra. Un desgarrador gemido se alzó entre las calles de Sodoma, como si la ciudad misma estuviera advirtiendo a sus habitantes del inminente cataclismo. Lot se volvió hacia sus hijas y su esposa, con el corazón dividido. Debemos partir. No hay más tiempo para mirar atrás. En su mirada había una súplica, un deseo ardiente de que comprendieran la gravedad de su situación. Pero, padre, protestó Sabá, desgarrada entre el lazo familiar y el instinto de supervivencia, si lo que dices es cierto, ¿por qué no hemos visto señales antes? ¿Por qué la ciudad no ha sido destruida ya? La pregunta flotó en el aire, un desafío que resonó en la profundidad de su ser. Mara, la más joven, miró a su hermana y luego a Lot, buscando esperanza en los ojos de su padre. Quizás debamos quedarnos y luchar, papá. Siempre hemos sido un pueblo fuerte. La nobleza de su espíritu era innegable, pero Lot sabía que la lucha no siempre significaba victoria, debía elegir la vida en lugar de la certeza de la muerte. Es una batalla que no podemos ganar, mis amadas. El juicio ha sido sellado, replicó Lot, su voz temblando con una mezcla de miedo y determinación. Lo que vemos, lo que vivimos en este momento, no es un simple desafío humano, es el resultado de un corazón endurecido y de corazones perdidos en la oscuridad. Las palabras de su padre parecieron abrir una puerta dentro de ellas. Y, al fin, no solo sus corazones empezaron a ceder a la verdad revelada, sino también sus pies, que comenzaron a moverse, buscando el camino hacia la seguridad en la montaña. Con cada paso que daban, el aire se cargaba con la fragancia de la incertidumbre. A lo lejos, iluminados por los destellos que ahora se volvían más frecuentes, astillas de fuego comenzaron a llover sobre Sodoma. El espectáculo era tan hermoso como aterrador, como un recordatorio implacable de lo que podían perder si no huían, pero en su huida, Lot no podía ignorar la sensación de que algo, o alguien, observaba desde las alturas. Una voz susurrante resonó en su mente: la salvación puede estar junto a ti, pero también la condenación. Cada paso se cuenta, y nunca hay un camino fácil. La elección nunca es solo de un hombre, sino de todos aquellos que lo siguen. Al llegar al borde de la ciudad, y tras una última mirada hacia su hogar, Lot comprendió que su vida había cambiado para siempre. No solo huía de la perdición, sino que entraba en un territorio inexplorado, una vida marcada por la fe y el sacrificio. Con este nuevo entendimiento, el desconcierto en su corazón creció, y mientras la ciudad comenzaba a arder tras de ellos, se dio cuenta que el verdadero misterio aún no aguardaba en él. Horizonte, ¿qué implicaría realmente elegir la luz en medio de tanta oscuridad, y cuál sería el costo de tal decisión? Mientras las sombras de la noche se entrelazaban con el ardor de las llamas que consumían Sodoma, Lot avanzaba apresuradamente con sus hijas, el corazón latiendo con la perentoria necesidad de escapar del horror. Pero a medida que se adentraban en la bruma nocturna, la sensación de ser observados no hacía más que intensificarse. Una mirada invisible parecía seguirlos, acechando desde la oscuridad. ¿A dónde vamos ahora, padre?, preguntó Mara, su voz un susurro asustado, mientras los ecos del juicio divino resonaban a sus espaldas. La carne erizada ante el eco de su propia duda, Lot sintió que la respuesta se deslizaba más allá de su entendimiento. Debemos ir a la montaña, respondió él, su ánimo titubeante, como si la determinación en sus palabras no fuera más que un frágil espejo. Allí encontraremos refugio. Allí buscaremos la voluntad de Dios. Mientras se apretaban en un abrazo fraternal, las palabras que habían sido suyas durante toda la vida resonaron en su mente. Cuando uno es llamado a caminar por fe, es ciego a las sendas que se eligen. La confianza a menudo precede a la comprensión. Sin embargo, la fe no siempre era suficiente para ahogar la duda que ahora moteaba su aliento. Desde la distancia, los ecos de una ciudad que ardía aún llenaban el aire, como un canto de tristeza que interrumpía sus pasos. No obstante, en la lejanía, un destello de luz comenzó a tomar forma en el horizonte.
Era más que una neblina brillante, parecía un faro de esperanza en medio de la desesperanza, una manifestación de lo que podría ser un nuevo comienzo. «Padre, ¿qué es eso?», inquirió Sabá, su mirada fija en lo que se dibujaba a lo lejos. El misterio de aquella luz parecía aún más atrayente que el desasosiego de la ciudad arrasada, como si llamara a las profundidades de sus almas cansadas. «Es un nuevo camino, un propósito que no comprendemos aún», murmuró Lot, sintiendo que cada palabra que pronunciaba se empapaba de un significado oculto. «Es posible que se trate de la promesa de un refugio, o tal vez de un llamado más grande que nosotros tres». El aire se tornó frío, y las nubes que se arremolinaban en el cielo parecían dilatar el tiempo mientras los tres continuaban su camino hacia lo desconocido. De repente, el viento llevó consigo un leve susurro, como si las antiguas mentes de los sabios y los profetas hablaran desde las sombras: «No te detengas en el umbral». La promesa se encuentra después de la tormenta. Justo cuando comenzaron a adentrarse por el camino que conducía a la luz, Lot sintió un tirón en su corazón, una angustia que lo hacía desear volver, correr hacia el infierno ardiente que una vez fue su hogar. Un destello de nostalgia lo atravesó como una sombra. ¿Estaba abandonando a su gente, a los que amaban y que se negaban a escuchar? El amor por su familia se mezclaba con amor por la ciudad, un dilema que se sentía cada vez más pesado. Él apretó los puños y trató de recordar las palabras de los ángeles. «No mires atrás, Lot». Pero el silencio de la montaña era abrumador. Algo en su interior le decía que el significado de esa advertencia se extendía más allá de lo aparente. Tal vez mirar atrás no simplemente se refería a un regreso físico, sino también a los lazos emocionales, a los recuerdos que lo ataban a un pasado que ya no podía ser. Las llamas siguieron mermando su luz en el fondo de su visión, etéreas y danzantes. Pero a medida que avanzaban, la luz en el horizonte se hacía más brillante, y una sensación de extraña esperanza envolvía sus corazones, un eco del tiempo, promesas pasadas, un murmullo de reinicio. Entonces, Lot sintió, en ese momento de transición, que no eran solo los ángeles los que hablaban, sino que había algo más profundo, algo que requería que escucharan el llamado de sus propias almas. «Deténganse», dijo de repente, su voz resonando con poder. «Que si este camino no es solo hacia la salvación, sino también hacia nuestra transformación», y así se detuvieron, tres figuras resueltas contra la negrura que aún devoraba su hogar. Lo que esperaba al final del camino era un misterio, una nueva revelación les aguardaba, pero la respuesta era un laberinto por descubrir que enseñaría sus corazones, una prueba que ningún hombre ni mujer había atravesado jamás. ¿Podrían llegar a comprender el precio de la salvación, no solo para sus cuerpos, sino para sus almas? Mientras contemplaban el fulgor, un nuevo temor, en un sentido renovado de lo desconocido, comenzó a asentarse en ellos. Capítulo. El aire se tornó cálido a medida que la luz en el horizonte se intensificaba, un rayo de esperanza que prometía la redención. Mara y Sabá intercambiaron miradas, y en sus ojos brillaba el anhelo de seguridad, aunque cada latido de su corazón resonaba como un eco sombrío de lo que habían dejado atrás. Lot, sintiendo la carga de ser su guía, sintió que algo más también les guiaba, una fuerza que los atraía hacia lo desconocido. «¿Y si no es solo una luz?», preguntó Mara, sus palabras un murmullo casi inaudible. «¿Y si lo que nos espera allí no es solo refugio, sino algo más?», Sabá asintió lentamente, como perturbado con la idea de que su salvación pudiera venir con condiciones desconocidas. «Tal vez», dijo, «el juicio no se termine con la quema de Sodoma. Quizás deba seguirnos en forma de pruebas o visiones». Lot sintió un escalofrío recorrer su espalda. El destino de su familia pendía de un hilo que se retorcía en sus corazones con cada paso que daban. La inquietud lo llevó a pensar en la posible transformación que anhelaba. Quizás la luz era la respuesta a su clamor, o un espejo que reflejaba lo que aún debía ser purificado en su interior. «Debemos continuar», dijo al final, aunque en su pecho nutría una creciente inquietud que no podía silenciar. La montaña, la promesa de la montaña, vibraba en su mente como un eco que podía ser tanto anhelado como temido. Avanzaron mientras el sendero se tornaba más estrecho y pedregoso.
Justo antes de alcanzar el último tramo que les llevaría a la cima, el suelo se estremeció, una advertencia que hizo tambalear sus pasos. Una voz en el viento, profunda y resonante, emergió de la penumbra. Luz y sombra, juicio y redención. Cada camino tiene su costo. ¿Quién habla?, gritó Lot, alzando su voz sobre el retumbar del suelo. Eres un ángel del Señor. La voz no respondió, pero el eco de las palabras se absorbió en la oscuridad, dejando atrás la tensión que apenas habían comenzado a entender. Un instante después, una figura apareció a la cabeza del sendero, iluminada débilmente por la luz que aún emitía un resplandor blanquecino. Era un anciano, su rostro surcado por líneas de sabiduría. Sus ojos brillaban con la intensidad de las llamas, pero eran serenos y profundos. Yo soy el guardián de los umbrales, dijo el anciano con una voz que reverberaba en sus corazones. He esperado por aquellos que escapan de las llamas y buscan lo que está más allá. Pero cada uno de vosotros debe aceptar el sacrificio propio, el peso de las decisiones pasadas, o nunca cruzarás el umbral de la luz. Mira al horizonte y lo que guardan sus secretos, instó. Lo que creéis que es la salvación podrá ser la transmutación, lo que se cree refugio puede resultar un espejo de lo que ya no eres, un despertar de lo que debes dejar atrás. Lot sintió las palabras como un torrente que sacudía su ser. No eran únicamente sus hijas las que necesitaban avanzar, él también era parte de esta metamorfosis y debía confrontar sus propios atavíos que le mantenían anclado a un mundo en llamas. ¿Qué debemos hacer?, preguntó, sintiendo que la luz que anhelaba se transformaba en un desafío. Contemplad vuestras decisiones, dijo el anciano, extendiendo una mano hacia la figura brillante que les esperaba al final del camino. Vuestra transformación o condenación son cuestión de la elección de abandonar no solo la ciudad, sino también a aquellos yacen en lo profundo de vuestras mentes. Debéis despojaros de lo que ya no sirve a vuestras almas. Las palabras del anciano se quedaron gravitando en el aire, un manto de instrucciones cargadas de significado. La luz al final del sendero palpitaba con nuevo vigor, y una nueva comprensión se coló en el corazón de Lot. Era más que un camino de huida, era una senda hacia la comprensión de sí mismo y de sus elegidos. Mara y Saba observaron a su padre, percibiendo su lucha interna, sintiendo el peso no solo de su propio viaje, sino el de su familia entera que venía de un pasado que ardía cargado de sombras. En la inmensidad de aquel instante, comprendieron que cada uno de ellos debía enfrentar su propio reto, su propio juicio, y así, frente a la luz que palpitaba, un nuevo miedo comenzó a nacer, el temor de descubrir qué serían realmente, si el sacrificio determine su transformación, y si estarían listos para lo que viniera después del umbral. La revelación de la siguiente prueba se asomaba en el horizonte, un misterio más espeso que la oscuridad que había caído sobre Sodoma. El camino se estrechó aún más al acercarse a la fuente de luz, mientras la figura del anciano se desvanecía en la distancia. La presión del silencio se hizo palpable, como una niebla cargada de expectativas y temores. Lot se detuvo un momento, sintiendo la aflicción que había dejado atrás y ese deseo ardiente de un nuevo comienzo. Sin embargo, una sombra cruel se deslizaba por su mente al recordar a aquellos que habían quedado atrás, amigos, vecinos e incluso a los propios corazones que no habían concebido escapar. Padre, ¿qué tal si esta luz no es lo que deseamos?, preguntó Saba con una inquietud que apretaba su pecho. ¿Y si al llegar allí solo encontramos más dolor? ¿Qué tal si esa luz no es un refugio, sino un lugar donde nos enfrentemos a nuestros peores miedos? No lo sé, respondió Lot, su voz quebrada por la incertidumbre. Pero quedarnos aquí no es una opción. Debemos probar. La figura resplandeciente pareció cobrar fuerza, irradiando un halo que reverberó a su alrededor, como si le prometiera algún tipo de entendimiento. Mientras se acercaban, Lot sintió que algo inevitable estaba por desatarse. No solo llevarían consigo el peso de su familia, sino también la esencia de la ciudad que los había forjado, toda la culpa, la desesperanza y la fe que habían anhelado alguna vez. Mara, un torrente de preguntas en su interior, se lanzó a la búsqueda de respuestas. ¿Dónde comienza esta redención?, preguntó sin dirigirse a nadie en particular, su voz alzándose sobre su propio temblor.
¿Acaso sabemos qué sacrificar antes de conocer lo que debemos dejar atrás? Todo lo que hemos sido está tallado en nuestras almas, es un precio que estamos dispuestos a pagar. La luz se intensificó, pulsando en ecos de dorados y plateados. En la intensa luminosidad, 3 siluetas comenzaron a emerger, figuras que parecían destiladas de recuerdos. Primero un hombre robusto, luego una mujer de ojos melancólicos y finalmente un niño pequeño, cuyos ojos reflejaban una antigua alegría, pero su rostro estaba marcado por la tristeza. Cada uno de ellos estaba ataviado en vestimentas antiguas, un resplandor apenas perceptible que parecía cruzar las barreras del tiempo. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Lot, su voz resonando con un eco que parecía abrumar el silencio del lugar. Somos los ecos de lo que has dejado atrás, respondió el hombre, su voz arrastrando el sentido del tiempo. Nosotros mismos somos partes de tus decisiones, llevamos las marcas de lo que te define. Hemos sido tus guías, tus sombras y, ahora, tus pruebas. La mujer habló, un susurro que se coló en el aire. Cada sacrificio, cada decisión que tomaste en las calles de Sodoma, ha tejido esta red que llevas en el alma. Te seguirán, a menos que elijas confrontarlos aquí y ahora. El niño miró a sus hermanas, y desde su mirada inocente nacieron preguntas crudas que antaño no habían sido planteadas. ¿Es cierto que nos irán a llevar a un lugar mejor? ¿O solo debemos cargar con el pasado en este nuevo camino? De repente, la realidad adquirió un tono más agudo, como si la propia luz comenzara a dudar de sus intenciones. Lot sintió que la montaña comenzaba a temblar bajo sus pies, como si el alma misma de lo que habían sido se agitara en reclamación. Sin embargo, el anciano justo se había desvanecido, dejando a la familia a merced de esas figuras emergentes. No podemos continuar sin enfrentar toda la verdad, dijo Sabá, sintiendo el peso de sus palabras cargadas de determinación. Si esto es realmente un camino hacia la redención, entonces debemos estar dispuestos a ser despojados de nuestras sombras. No podemos llevar con nosotros los ecos si deseamos ser iluminados. A medida que esas revelaciones resonaban, el engranaje del tiempo comenzó a moverse de nuevo. Las figuras se tornaron en una danza de luz y sombra a su alrededor, y Lot sintió que las decisiones que había hecho durante su vida inestables comenzaron a materializarse en cada uno de ellos. Una profunda oscuridad descendió sobre la luz, y antes de que pudieran comprender completamente el significado de las visiones que se cernían ante ellos, las figuras comenzaron a disolverse, llevándose consigo una parte de su ser que había estado oculta por tanto tiempo. En ese proceso de manifestación, Lot sintió que el sacrificio se volvía su único camino hacia la verdad, pero también experimentó el terror de perder fragmentos de sí mismo. Estamos listos para enfrentar aquello que hemos creado, murmuró, dudando de la fortaleza de su espíritu. ¿Y qué pasará después? Mientras la luz comenzaba a devorar las sombras que se retiraban, un eco de risas y llanto resonó en el aire, un estallido que se entrelazaba con la crispación de sus corazones. En el horizonte, la bruma de lo ignoto se disipaba poco a poco, revelando lo que podría ser, pero en el fondo de su ser, la pregunta persistía, ¿qué debían sacrificar de sus almas para avanzar? ¿Y qué sombras se llevarían consigo al cruzar el umbral de la luz? A medida que la luz se desvanecía y las sombras se deslizaban hacia la penumbra, Lot sintió como el aire a su alrededor se tornaba pesado, como si el espacio mismo estuviera conteniendo la respiración ante la decisión que debían tomar. Un instante pareció extenderse en una eternidad, mientras los ecos de su pasado danzaban en sus mentes, presionando para ser escuchados. Sabá, con el corazón agitado, llevó su mirada más allá de la luz, intentando vislumbrar la tierra ignota que se abría ante ellos. Cada paso que damos aquí tiene tanto peso como todo lo que hemos vivido, dijo. No basta con caminar hacia la luz, debemos indagar en el corazón de nuestras decisiones. ¿Por qué elegimos lo que elegimos? ¿Por qué algunas sombras son más tenaces que otras? Las figuras de sus ecos, aunque más pequeñas, se encontraban ahora dentro de su círculo, como guardianes invisibles de recuerdos. La mujer de ojos melancólicos levantó una mano, y en su mirada había un destello de sabiduría. La redención no llega sin la confrontación.
Enfrentémoslo juntos, instó, su voz resonando en los corazones de cada uno. Lot asintió lentamente, comprendiendo que su camino estaba destinado a ser más que una fuga de la desolación de Sodoma, debía ser un camino de revelación. Entonces, ¿qué buscamos en esta búsqueda?, preguntó, su voz entrelazada con fe y vulnerabilidad. Podremos encontrar el perdón no solo de los otros, sino de nosotros mismos. A veces, los ríos de la culpa son más profundos que los mares del olvido, contestó el hombre robusto, su tono grave como un trueno que atruena la calma. Algunos deben ser drenados antes de que la paz pueda fluir. Mara se acercó a su padre, la inquietud visible en su rostro. Cuando enfrentemos nuestro pasado, ¿qué sombras estarán esperando?, preguntó. Se trata de la pérdida, de la traición, o de aquellos a los que hemos fallado, todo lo que llevamos dentro, todo lo que nos ha definido, respondió la mujer con dulzura. Cada lágrimas, cada sonrisa, cada traición. Debes ser capaz de verlas y nombrarlas. Solo quebrantando las cadenas del recuerdo podrán ser liberadas. El niño, en su simplicidad, miraba con una curiosidad inquietante. Si miramos esas cosas, ¿nos quedaremos atrapados en ellas? ¿O nos ayudarán a crear algo nuevo? Es un hilo delicado, pequeño. Al igual que el oro forjado en el fuego, si lo vuelves a mirar con amor, puede transformarse y volver más brillante, dijo el robusto, en un tono que resonaba con la esperanza de los tiempos pasados. Las palabras de sus ecos comenzaron a tejerse en la atmósfera, mientras el viento ululante traía aromas lejanos que parecían susurrar mensajes olvidados. Cada miembro de la familia sintió la presencia de lo que habían dejado atrás, y a medida que cada uno reflexionaba, comenzaron a vislumbrar las decisiones que les habían guiado a aquel punto. Debemos enfrentar a nuestros ecos, afirmó Lot, la voz llena de convicción. No solo con la intención del perdón, sino con la valentía para aceptar lo que somos, lo que hemos hecho y lo que aún podemos ser. Entonces, un resplandor suave, como el amanecer después de una dura noche, comenzó a emanar del centro de la luz. Una figura, aparentemente más brillante que las otras, se iba materializando, revelando una intensa conexión con su historia. Esta era la forma de lo que habían perdido, un rostro conocido, una figura que encarnaba amor y esperanza, pero también el dolor de las elecciones no tomadas. Era su pérdida, su deseo no cumplido. Soy lo que elegiste dejar atrás, resonó la figura, su voz como un eco de los sentimientos más profundos. Soy la razón de tus remordimientos, pero también el faro de tu posibilidad. Te atreverás a mirarme y abrazarme, o te escaparás de nuevo. La luz y la oscuridad entrelazadas palpitaban, creando un puente delicado entre lo que habían sido y lo que podrían llegar a ser. Lot se sintió fragmentado, y cada parte de su ser luchaba por encontrar la respuesta. ¿Era posible aceptar este eco y avanzar hacia la libertad? El viento sopló con fuerza, llevando consigo sus dudas y temores, creando un silencio abrumador que invadió el espacio. En ese instante, Lot tuvo una revelación. El verdadero desafío no era el sacrificio de los ecos, sino la aceptación de su papel en su propia historia. Debemos enfrentarlo, de pie y juntos, dijo, y su voz se tornó fuerte, resonando con un aliento nuevo. Mientras la luz envolvía a la familia, la pregunta permanecía flotante en el aire: ¿qué costará realmente abrazar lo que una vez se optó por rechazar? ¿Y cómo se reescribiría el destino en ese encuentro con lo desconocido, ahora visible a la luz? La intensidad de la luz empezó a palpitar, como un corazón ansioso, mientras la figura resplandeciente se mantenía firme ante ellos. Era un retrato de lo que habían perdido, y en su mirada transeúnte se entrelazaban el amor y la añoranza. Lot, absorbido por la imagen, sintió que los ecos de su pasado se iban tornando cada vez más vívidos, resonando en su memoria. ¿Por qué regresaste?, inquirió, su voz un susurro. Las palabras flotaron en el aire como hojas en la corriente de un río, llenando el espacio de un anhelo profundo y de preguntas sin respuesta. La figura sonrió con tristeza, como si supiera que la respuesta se encontraba en la marea de su aceptación. Vine a recordarte la luz que aún palpita en ti, la esperanza que no se extinguió con la oscuridad de Sodoma. Soy la semilla de lo que podrías haber cultivado, respondió, su voz suave como el murmullo de un arroyo.
Es momento de que esas semillas florezcan, pero para hacerlo, debes enfrentarte a los vestigios de tu dolor. Sabá, observando la interacción, sintió el peligro de dejarse llevar por el impulso. Pero, ¿y si al enfrentarnos a ellos nos perdemos aún más?, preguntó, su voz temblorosa. ¿Qué pasa si nos absorbemos en las sombras y nunca volvemos? No es la sombra la que consume, replicó la figura, su voz resonando con la calidez de un abrazo. Es el miedo a confrontarla lo que desvanece nuestro ser. Las sombras son los espejos de tus decisiones, Lot. Necesitas la valentía para despojarlas de su poder. La familia se quedó en silencio, cada uno sintiendo el eco de las palabras de la figura en su propio corazón. Lot sintió que su pecho se comprimía, y al mismo tiempo, un fuego nuevo comenzaba a iluminar su esencia. Guardó silencio, como si la revelación posase una carga más ligera sobre él. Era el momento, enfrentarse o huir. Voy a escuchar, no solo oír, pronunció Lot finalmente, su voz más firme. Un escalofrío recorrió el ambiente, trayendo consigo un viento lleno de susurros olvidados. ¿Qué debo hacer? La figura se iluminó más, emanando una energía cálida que parecía abrazarlos. Expresa tus verdades. Dales forma, dile sus nombres. El primer paso hacia la redención es reconocer lo que hemos negado. Con cada palabra, la luz se intensificó, revelando visiones de su vida en Sodoma, momentos de decisión, de dolor y de amor. Lot comprendió que la confrontación no solo era con sus sombras, sino también con las bendiciones que había desechado en su camino. La culpa y el arrepentimiento eran las cadenas que había arrastrado, eran ecos que lo definían, pero no lo dictaban. Mara, sintiendo la tensión en el aire, se acercó a su padre. ¿Podemos transformar esas sombras en luces guía, que nos ayuden a avanzar?, preguntó, su voz temblando con la mezcla de incertidumbre y esperanza. Así como la oscuridad da paso a la luz, respondió la figura, cada sombra contiene la chispa de una nueva posibilidad. Khalid, el niño, se animó de repente, su espontaneidad luminosa como chispas en la oscuridad. ¿Y si en cada sombra, encontramos el valor para forjar algo más grande? Una historia que aún no se ha escrito. Exactamente, dijo el eco con voz de aliento. La historia no está sellada en la traición, sino en la posibilidad de lo que vendrá. Dejen que las sombras hablen. Que su voz se convierta en letras que solo ustedes pueden escribir. La brisa se detuvo y, por un momento, la familia se sintió suspendida en un instante eterno. Cada uno, mirándose entre sí, entendió que estaban a punto de dar un paso monumental, un acto de valentía sin precedentes. En el fondo, la luz comenzó a vibrar de nuevo, como si escuchara sus pensamientos. Cada uno, al unísono, aceptó la invitación de las sombras a convertirse en transformadores de su historia. Podrían realmente enfrentar lo que habían dejado atrás y, al hacerlo, escribir su propio relato de redención. Mientras el fulgor se disipaba entre murmullos de esperanza, las figuras de los ecos comenzaron a desvanecerse lentamente, dejando una sensación de urgencia en el aire. La familia sintió un fuerte tirón en su interior, un llamado que los empujaba hacia adelante, pero, en la penumbra, una voz distante resonó, una advertencia silente de aquello que aún no habían visto. Habrá costo en esta elección, habrá sacrificios que todavía no imaginan. Y así, la incertidumbre se adhirió a la luz que los rodeaba. ¿Qué sombras despierten entre ellos al afrontar el nuevo capítulo de su historia? ¿Qué sacrificios surgirían al abrazar el amor y las pérdidas de sus corazones? La revelación de su destino aún aguardaba en la neblina, como un susurro temeroso en el viento. A medida que la luz se desvanecía, dejando tras de sí un eco de esperanza, la familia se encontró en un umbral desconocido. La figura resplandeciente ya no estaba presente, pero su mensaje reverberaba en sus corazones. Lot dio un paso adelante, sintiendo la firmeza de la tierra bajo sus pies, un recordatorio tangible de su realidad. Debemos hablar de lo que hemos olvidado, sugirió Lot, su voz resonando con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. No podemos avanzar sin poner en palabras los susurros de nuestro pasado. Mara asintió, aún con un leve temblor en sus manos. Yo recuerdo el fuego, el caos.
El dolor que asfixiaba mi ser. La pérdida de nuestra casa, de nuestro pueblo. Su voz comenzó a quiebrarse, pero en sus ojos brillaba una chispa de valentía. Quizás ese fuego no solo arrasó, sino que también transformó. Era un cambio necesario, un llamado a despertar. Khalid, recostado en una roca, observó a su hermana con ojos serenos. ¿Y si ese dolor nos convirtió en quienes somos hoy? ¿Nos mostró lo que es realmente importante? Su inocencia iluminaría cualquier sombra que pudiera cernirse sobre ellos. Hemos ganado una nueva vida, y quizás sea el momento de honrar lo que perdimos, no solo lamentarlo. Sabah, que había permanecido pensativa, se unió al diálogo. La tristeza es un peso que llevamos, pero dentro de ella, hay lecciones que aún no hemos aprendido. Cada sombra en nuestra vida está llena de historias que merecen ser contadas. Solo reconociéndolas podemos liberarnos de su carga. Su mirada pasó del uno al otro, viendo cómo sus palabras resonaban en el corazón de su familia. Lot, sintiéndose fortalecido por el diálogo, tomó la mano de sus hijos y les dirigió una mirada profunda. Si enfrentamos juntos nuestras vivencias, nuestras verdades, entonces quizás encontraremos la manera de convertir esas sombras en luz. La conexión entre ellos creció, tejida con hilos de amor y deseo de entender las pérdidas que habían cargado, y mientras las palabras se tejían en el aire, algo comenzó a cambiar. La oscuridad a su alrededor se volvió menos opresiva, cada palabra pronunciada parecía deshacer un nudo en sus corazones. Imágenes de antiguos amigos, risas que quedaron atrapadas en el tiempo, se manifestaron ante ellos, danzando en el aire como espectros de un pasado que aún no sostenía. Lot cerró los ojos unos momentos, permitiendo que las visiones fluyeran libremente, la alegría y la tristeza de sus vínculos, de su vida en Sodoma. ¿Qué más podemos hacer?, preguntó, tan pronto como abrió los ojos y vio la mirada expectante de su familia. ¿Cómo podemos enfrentar a esas sombras para encontrar nuestro camino nuevamente? La voz resonante de la figura que había desaparecido pareció volver a Dem en un susurro. El sacrificio será esencial, pero no de una manera que se les ha enseñado. No se trata de renunciar a lo que aman, sino de dejar ir aquello que los ata a su sufrimiento. La verdadera libertad viene al aceptar la dualidad de su ser. A medida que palabras de revelación brotaban en el aire, una sombra más oscura emergió de los límites de su percepción, una presencia que había estado dormida. Es un camino lleno de incógnitas, murmuró la sombra, y a medida que avancen, también enfrentarán las antiguas heridas que aún no han sanado. La familia sintió un escalofrío en sus espinas, cada uno sintiendo que las antiguas historias que habían tratado de enterrar se alzaban de nuevo. ¿Hasta dónde estaban dispuestos a ir para encontrar la verdad? Marmullos de la sombra hablaban sobre lastres no resueltos, traiciones pasadas y la desolación que habían intentado olvidar. Habrá momentos de prueba, continuó la sombra, su voz un eco profundo que reverberaba en el pecho de cada uno. Ustedes tendrán que decidir si prevalecerán en la luz o se dejarán consumir por el peso de lo perdido. Cada decisión abrirá caminos, algunos hacia la redención, otros al abismo. Lot se sintió aterrado y emocionado al mismo tiempo. Entonces, no solo se trata de volver, sino de transformar nuestro dolor. En lecciones de vida, concluyó, dando un paso audaz. Debemos armar nuestra historia con los hilos de la verdad, la aceptación y el perdón. Ven, enfrentemos nuestros propios relatos inciertos. Khalid extendió su mano hacia su padre. No podemos temer al dolor, porque cada lágrima es también parte de quien somos. Y juntos, podremos encontrar la luz en la oscuridad. Mientras se entrelazaban las manos, una nueva luz comenzó a irradiar desde el corazón de Lot, una luz que absorbía el miedo y la incertidumbre, revirtiendo el ciclo de dolor en esperanza. El camino se iluminó ante ellos, todavía lleno de encrucijadas y bifurcaciones, pero igualmente repleto de promesas de una sanación aún por descubrir. Sin embargo, al corredor de luz y sombra que atravesaban, una bruma densa emergió, encubriendo por instantes su camino hacia adelante y llenando el aire de inquietante incertidumbre. Mientras avanzaban y el misterio de su destino se revelaba ante ellos, cada uno se preguntó, ¿qué sombras tendrían que confrontar antes de poder abrazar el futuro que tanto anhelaban?
¿Qué secretos perdidos acechaban en cada rincón de su historia compartida, esperando ser desvelados? En la cúspide de la montaña, donde la luz del alba comenzaba a deslizarse tras ellos, Lot y sus hijas se encontraron ante un abismo que vibraba con la energía de sus pasados entrelazados. La bruma se disolvió lentamente, revelando no solo el vasto horizonte de su futuro, sino las huellas de sus errores, sus verdades olvidadas y promesas a media cumplir. Era un espacio donde el tiempo no solo existía, sino donde cada elección resonaba con el eco de cada vida que habían dejado atrás. ¿Estamos listos para hacerlo?, preguntó Sabá, su voz apenas un susurro, como si temiera que cualquier palabra pudiera romper el frágil hilo de esperanza que lo sostenía. La intensidad de la luz emergente pulsaba a su alrededor, cada destello un recordatorio de la dualidad de sus vidas. Todo lo que hemos enfrentado nos ha llevado a este instante. No estamos solos, respondió Lot, sentido el fuego de la determinación arder en su pecho. Cada sombra que nos sigue necesita ser confrontada, y hoy aprenderemos a convertirlas en luces. Las imágenes comenzaron a surgir en el aire, como si la misma montaña les ofreciera visiones de su pasado. Allí, en medio de la luz danzante, aparecieron fragmentos de sus vidas en Sodoma, risas de amigos, lágrimas de despedidas y momentos de alegría que habían sido ahogados en el desasosiego. Con cada destello recordado, Lot sintió que el peso de la memoria iba fluyendo con cada suspiro. Las sombras no eran solo el eco de su dolor, sino también la mirada de amor que había existido en medio de la tormenta. Debemos nombrar lo que hemos escondido, instó Mara, cuando los ecos de sus risas se desvanecieron, decir las verdades que tememos enfrentar. Su voz reflejaba el coraje que había crecido en ella tras las adversidades. Así, enfrente de la luz, cada uno comenzó a dar un paso hacia adelante en su propio proceso de sanación, enfrentando las visiones que emergían de sus corazones. Lot decidió comenzar. En la oscuridad, he sentido el miedo de perder lo que amaba, confesó, su voz resonando con sinceridad. He tenido miedo de no ser suficiente para proteger a mi familia. He arrastrado el peso del arrepentimiento y la culpa. Pero hoy elijo dejarlo atrás. Un destello de luz pareció abrazarlo, resonando como un eco de aceptación familiar. Yo también, dijo Sabá, encontrando fortaleza en la declaración de su padre. El miedo a equivocarme ha dejado que la sombra de la duda consumiera mi luz. Pero elijo ver mi voz, y no me esconderé más. Y al pronunciar estas palabras, la bruma comenzó a disiparse, dejando un sendero claro hacia la luz que se acercaba lentamente. Mara, sintiendo que el acto de nombrar su verdad era liberador, siguió con su confesión. He estado atrapada en la perfección, temiendo que cualquier error pudiera dejarme atrás. Pero hoy abrazo mi fragilidad y mi deseo de crecer. Abandono el juicio que me he impuesto. Al hacerlo, sentía que una nueva energía brillaba entre ellos, cada palabra un ladrillo en la construcción de su nuevo destino. Fue Khalid quien, como brazo sensible de inocencia y autenticidad, se unió a la expresión sincera de sus verdades. He temido que mi voz no cuente, que mi dolor no importe. Pero he aprendido que hay belleza en lo no dicho, y hoy me lanzo a hacer que mi historia también brille. Poco a poco, a medida que cada uno de ellos formulaba su verdad, las sombras comenzaron a desvanecerse, como un velo que se levantaba, dejando tras de sí solo el brillo de lo que realmente eran. Se sentían más livianos, cada paso fluido hacia lo que podían ser, hacia su próxima aventura en la luz. De repente, en el corazón de la luz que comenzaba a formarse, un profundo conocimiento se deslizó en ellos. Cada elección, cada sacrificio, cada sombra formada, habían sido semillas de crecimiento. En medio de su vulnerabilidad, descubrieron la fuerza de la esperanza, una verdad poderosa que podría cambiar el rumbo de la historia para siempre. No eran simples sobrevivientes de la destrucción, sino arquitectos de su propia regeneración. La voz resonante, la que les había guiado antes, volvió a hablar desde el horizonte. El altar de este viaje es el amor por lo que has perdido y la aceptación de lo que podrías llegar a ser. Recuerden, todo sacrificio puede alumbrar un nuevo camino si se encuentra con valentía. Con cada revelación, el amor redefinió el camino que tenían por delante. No huían de las sombras, sino que las abrazaban como partes de su historia.
La montaña ante ellos se convirtió en un símbolo, no de juicio, sino de la transformación que habían elegido. La luz ardía intensamente y, juntos, Lot y sus hijas comprendieron que en su viaje a lo desconocido no solo encontrarían salvación, sino también la posibilidad de recomenzar con renovadas convicciones. Y al seguir ese camino hacia la luz, Lot prometió en su corazón, nosotros somos los portadores de nuestra propia historia. Lo que hemos dejado atrás será el baluarte de nuestro futuro, y hoy abrazamos la luz que nos pertenece, caminando hacia el nuevo despertar. Una resonante afirmación se alzó en el aire, iluminando el horizonte como nunca antes se había visto. No hay condena en nuestra historia, solo un camino de luz construido sobre el amor y el sacrificio. Nacemos en cada decisión, y en cada paso, elegimos la vida.